Buenas tardes, hermanos. Quiero invitarles para que busquen en su Biblia el pasaje que vamos a estudiar hoy, que se encuentra en Efesios 4, del 1 al 16. Mientras ustedes lo van buscando, Efesios 4, del 1 al 16, vamos a repetir el texto lema que este año estamos aprendiendo. Que está en Josué 24:14, y dice así: ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Bueno, hermanos, para poder en verdad servir a Dios con alegría, con integridad de corazón, necesitamos entender la unidad a la que Dios nos llama. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar un mejor concepto de unidad? A lo mejor usted cree que unidad, pues, es estar unidos. Unidad es que todos pensemos lo mismo. Tal vez usted cree que unidad es que todos sean iguales. Sin embargo, este concepto esto que estoy diciendo es muy distinto a lo que la Biblia enseña. Hay unidad en la diversidad. Y a través de este pasaje de Hechos 4, del 1 al 16, vamos a contestar algunas preguntas que es bueno reflexionar sobre nuestro concepto de unidad. ¿Qué podemos hacer para tener una mejor unidad? ¿Cómo influenciar, verdad, nuestra vida para que vivamos en unidad? Pero vamos a leer estos 16 versículos, hablando de Efesios 4, del 1 al 16. Les invito para que lo podamos leer, va a estar en la pantalla, o si usted trae la Biblia, la versión Reina Valera 60, ahí lo puede seguir también. Todos juntos, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Dios, queremos que tú nos edifiques en amor. Queremos caminar contigo en unidad.
Enséñanos, Señor, lo que tenemos que incluir a nuestra vida para que la verdadera unidad la podamos experimentar contigo en lo personal y como iglesia también. Qué gozo es caminar juntos contigo. Ayúdanos, Señor, a poder estimar y valorar el caminar junto con otros sirviéndote, el caminar junto con otros, Señor, en oración, en estudio, en compartir. Ayúdanos, Señor, a valorar esa unidad tan hermosa que tú has pensado y diseñado para todos nosotros. A ti la honra y la gloria, Cristo. Amén. El tema de hoy tiene que ver con la verdadera unidad. Y por eso yo les preguntaba, ¿alguna vez nos hemos detenido para pensar en un mejor concepto de unidad? ¿La unidad que busco sucede cuando todos piensan como yo? ¿La unidad que prefiero es cuando nadie me lleva la contra? ¿La unidad que me hace feliz es cuando nadie me hace ver mis errores o lo que puedo mejorar? Entonces, ¿qué es unidad de acuerdo a lo que Dios enseña? De acuerdo a este pasaje que vamos a estudiar hoy, la unidad que Dios quiere que vivamos, que creamos, que practiquemos, es parte de una vocación, de un llamado. No es una opción el que yo me una a Cristo, no es una opción el que yo me una a la iglesia. Dice el apóstol Juan, ¿verdad?, en el Evangelio, que el Señor Jesús dijo, porque separados de mí, nada somos, nada logramos, nada podemos hacer. Y aún así como que a veces eso no nos entra en nuestra corteza cerebral, como que no nos entra en la cabeza esa parte de que separados. Y entonces me aíslo, y entonces me voy, y entonces ando como cometa y no busco a Dios, no me entrego a Él, no hago su voluntad y dejo que la duda y que la lejanía de Dios y todo lo que proviene de esa lejanía afecte nuestra vida. Por eso, hermanos, hoy yo quisiera contestar 3 preguntas sobre la unidad verdadera, la verdadera unidad. La primera de ellas es la siguiente: ¿qué incluye la verdadera unidad? Podemos preguntarnos, ¿qué incluye la verdadera unidad? ¿Que todos hagan lo que usted dice o lo que uno dice? ¿Qué es la verdadera unidad? Que cuando usted llame, todos estén ahí. ¿Qué es la verdadera unidad? A veces las familias se jactan, esta Navidad estuvimos unidos porque todos estuvimos juntos. Pues se puede estar juntos, pero no unidos. Se puede estar en la misma habitación, pero no unidos, en el mismo templo, pero no unidos, en el mismo trabajo, en la misma casa, en el mismo salón de clases, pero no unidos. Y eso es lo que el Señor quiere que reflexionemos. ¿Qué incluye la verdadera unidad? Y hoy, en esta enseñanza, vamos a irnos versículo por versículo. Quizá no esté acostumbrado a esto usted, o no le he acostumbrado yo a esto, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a ir versículo por versículo. Vamos con el primer versículo, por favor, y dejamos ahí la pantalla en grande. Dice así el versículo 1 de Efesios 4. Yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamado que Dios les ha hecho. Entonces, primero, la verdadera unidad, hermanos, incluye a los que son diferentes. ¿Dónde estaba Pablo? Ahí dice, preso, en la cárcel. ¿Dónde estaba la iglesia? Pues en otra ciudad, ¿sí? O sea, Pablo estaba en Roma, preso, escribiéndoles a la iglesia de Éfeso, y eran libres. Entonces, había ciertas cuestiones diferentes entre ellos, no diferencias, sino cosas diferentes entre ellos, ¿verdad? Pero aún así el Espíritu Santo los mantenía unidos. Entonces,
La verdadera unidad incluye tener una memoria, ¿sabe? Una memoria capaz de recordar lo bueno y agradable de Dios y que Dios pide de cada uno de nosotros. Dice este pasaje, ¿verdad? Les ruego que vivan de acuerdo con el llamado que Dios les ha hecho. Pablo está evocando a los hermanos para que recuerden la gracia, las misericordias de Dios, para que no nos olvidemos a qué nos llamó el Señor. Entre otras cosas, a estar unidos. Entre otras cosas, a poder caminar juntamente con Él. Vamos con el siguiente versículo. Dice así: sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Esto debe incluir la verdadera unidad. Siempre es bueno ponerle más humildad a nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que reconocimos nuestros errores? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, me equivoqué? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a otra persona, tienes razón? Porque eso es humildad. No nada más, pues, ¿quién sabe qué pasó? No. La verdadera humildad dice, me equivoqué, tú tienes razón. La verdadera humildad ora a Dios diciéndole, hágase tu voluntad, no la mía. Eso es tener humildad. Y en eso consiste la grandeza de carácter que Dios quiere que desarrollemos. Porque muchas veces no nacemos con esa característica o no la aprendemos fácilmente, esa característica de ser humildes. Pero es necesario ser humildes delante de Él. La Biblia dice que Dios al altivo mira de lejos, pero al humilde lo arropa, lo abriga. Entonces hay que tener humildad para reconocer que otros tienen razón, para reconocer las virtudes de otras personas y no explotar porque nadie nos halaga. Hoy hay muchas personas que se frustran porque otros salen adelante, porque a otros les va bien o les va mejor y hasta le pueden reclamar a Dios o a la familia. Y eso es falta de humildad. Es decir, Señor, ¿por qué el jardín de mi vecino se ve mejor que el mío? ¿Por qué las llantas del carro del vecino se ven más nuevas que el mío? Y así, reclamos y reclamos que muestran falta de humildad. En vez de ser agradecidos, en vez de decirle, Señor, gracias por lo que tú me das, ayúdame a disfrutar eso que tú estás poniendo delante de mí. También este pasaje, si se da cuenta, regresamos, ahí gracias, aparte dice, sean siempre amables, sean siempre amables. ¿Sabe? Ser amable no solo es tener buenos modales, ser amable no es nada más aprender a decir buenos días, con permiso, buenas tardes o saludar. Ser amable también implica tener un corazón, escúcheme, tener un corazón suficientemente grande para pensar, hablar y tratar bien a las personas que nos rodean. Ser amable quiere decir que yo tengo un corazón tan grande donde la persona quepa tal cual es y no quiera yo cortarle la lengua porque no lo soporto o la cabeza porque no lo aguanto. Eso es la amabilidad, tener un corazón lo suficientemente grande para pensar, hablar y tratar bien a las personas que nos rodean. Por eso la Biblia dice, si quieres disfrutar la verdadera unidad que Cristo te da, el estar unido a Cristo, el estar unido a la iglesia, entonces necesitamos ser humildes y necesitamos siempre ser amables. Este pasaje también dice, el versículo 2, sean o tengan siempre paciencia. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios por paciencia? Una vez alguien me dijo, no, es que a mí me enseñaron, ¿verdad?, que no debía orar por paciencia.
Pues ¿en dónde dice la Biblia que no tenemos que orar por paciencia? No, es que cuando pedimos paciencia, vienen las pruebas. Pues gloria a Dios, que el Señor piensa en lo que necesitamos para que la mecha crezca. ¿Sí? Para que la mecha crezca. Si es que póngale más carrete a su mecha, póngale más paciencia a su vida. Eso es lo que Dios quiere. Si usted anhela unirse a Cristo y anhela que la iglesia esté unida en el trabajo que hacemos, póngale más humildad, póngale más amabilidad, póngale más paciencia a su vida. Empecemos cada uno de nosotros por eso. Porque la desesperación, ¿sabe? La desesperación solo nos truena. La desesperación solo nos derriba. La desesperación nos destruye. Hasta colitis da. Pero si queremos experimentar la unidad que Dios pide, desarrollemos paciencia, porque no nacemos siendo pacientes. ¿O sí? Y a veces ni en la casa la aprendemos. A veces en la casa gritos, desesperación y esto, enojos, menos ejemplos de paciencia. Pero Dios se encarga de trabajar con cada uno de nosotros para que podamos desarrollar la paciencia. Porque Dios nos ha dado inteligencia para que la paciencia crezca en nosotros. Entonces, seamos inteligentes desarrollando la paciencia que Dios quiere que tengamos. También el versículo 2 dice, sopórtense, siempre sopórtense con amor unos a otros. ¿Qué es soportar? Bueno, es cargar, es llevar, es aguantar, pero dice ahí, ¿cómo? Con amor, o nada más yo puedo leer. ¿Sí se ve? Sí se ve, ¿verdad? Con amor. Entonces, ¿cuántos kilos puede cargar en cada mano? Con cada brazo. ¿5, 6, 10, 20? ¿Por cuánto tiempo? Mire, si usted ha orado diciéndole, Señor, quita de mí este aguijón, igual que el apóstol Pablo, quizá Dios le ha contestado también igual, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Quizá usted está orando y diciendo, Señor, ya no aguanto, ya no soporto esta situación, esta enfermedad, este problema, esta persona. A lo mejor usted está orando y el Señor contesta, ¿sí? Echa tus cargas sobre mí, porque Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice ahí en los evangelios que el Señor nos invita a echar nuestras cargas en Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces dejemos de pensar que podemos, ¿verdad?, soportar mucha prueba y que el Señor entonces quiere que yo cargue y cargue y cargue con problemas míos, con problemas de mi familia, con problemas de la iglesia y con problemas de otras personas y nos hacemos los fuertes y los supercristianos. No, hermano, vamos a tronar. Dios quiere que nos soportemos con amor unos a otros. ¿A qué se refiere soportándonos con amor unos a otros? A que el amor aligere nuestra carga, a que el amor que le tenemos a Dios, ¿verdad?, podamos entonces obedecerle y decir, Señor, aquí están mis cargas, llévalas tú, llévalas tú. Y ahí se da la verdadera unidad. Porque si yo creo que yo puedo, ¿qué voy a pensar de los que no están pudiendo? Dígame usted. Si un cristiano se cree que las puede, ¿qué va a pensar del que no está pudiendo? Viene la crítica, viene el juzgar, y son cosas que la Biblia nos alerta y nos dice que no caigamos en ellas. Por eso la verdadera unidad implica ponerle más humildad, amabilidad, paciencia
y soporte en amor a nuestra vida. ¿Para qué? Para poder vivir unido a Cristo y unido a la iglesia. Vamos con el siguiente versículo. Dice el versículo 3, léalo conmigo. Y hagan todo lo posible para mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. Mire, en tercer lugar, la verdadera unidad incluye ser guiados por el Espíritu Santo. Porque por nuestras fuerzas, nuestras ganas, nuestro talento, ya hubiéramos echado a perder lo que Dios pone en nuestras manos. Cuando el Espíritu Santo domina, hay unidad. Cuando el Espíritu Santo domina nuestro ser, hay paz a pesar de las diferencias que siempre pueden existir. Por eso, para poder vivir la verdadera unidad, hay que incluir en nuestra vida la guía del Espíritu Santo. Como les decía el viernes, no podemos ser guiados al tanteo por el Espíritu Santo. Pues a ver qué me dice Dios. ¿Quién sabe qué me estará mostrando el Espíritu Santo? No, tenemos que tener esa seguridad que la palabra de Dios nos muestra sobre su voluntad, sobre lo que tenemos que hacer. Por eso, cuando el Espíritu Santo domina, hay unidad a pesar de lo que estemos viviendo. Mire, en muchas familias las personas anhelan una verdadera unidad. Cómo quisiera que estuviéramos más unidos como hermanos. Y el papá, la mamá, cómo quisiera que mis hijos no se pelearan tanto, que se hablaran, que se procuraran. ¿Sí o no? Sí, en toda familia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso suceda? Orar, sigamos orando, pero también demos el ejemplo. O sea, incluyamos todo esto que estamos aprendiendo, que estamos viendo en su palabra. ¿Qué incluye la verdadera unidad? Pues que yo me ponga las pilas, ¿verdad? Y que sea humilde, que tenga paciencia, que sea amable, que me deje guiar por el Espíritu Santo. Y que camine con el Señor. Vamos con el versículo que sigue, el versículo 4. Dice, y así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Entonces, la unidad a la que Dios nos llama incluye que nosotros tengamos una sola esperanza, la cual viene por tener una sola fe, es decir, la fe en Cristo, como el centro de nuestra vida. La unidad verdadera a la que Dios nos llama no tiene nada que ver con pensar todos igual. La unidad verdadera a la que Dios nos llama no tiene que ver con que todos tenemos los mismos gustos o la misma opinión. No existe en este mundo una iglesia donde todos piensen igual, donde todos tengan los mismos gustos. No existe. Pero necesitamos en medio de esa diversidad caminar con el Señor, aprender a amarnos los unos a los otros, siendo amables, pacientes, humildes, soportándonos los unos a los otros, y no decir, es que esto no lo soporto, esto no es de Dios. No, hermano, hermana. Seamos humildes, seamos pacientes. Escuchemos al Señor trabajando en nuestra vida, que nos dice, ten una esperanza, que Cristo sea esa esperanza, que caminemos con Él. Entonces, si tenemos una esperanza, una misma esperanza, si caminamos con Cristo, esa verdadera unidad se va a dar. Vamos los siguientes versículos, el 5 y el 6. Dice, hay un solo Señor y una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. La verdadera unidad, hermanos, nos lleva a reconocer y a declarar que fuera de Dios nada es posible, que fuera de Dios nada somos.
Esa verdadera unidad incluye decir que solamente Cristo nos sana, nos salva, nos transforma y que únicamente Él es soberano y está sobre todo. Cuando caminamos con Cristo, ¿verdad? En unidad, Él nos lleva a poder saber que todos creemos que hay un solo Señor, Cristo. Que solamente Cristo nos salva, nos sana, nos transforma. Que solamente hay un solo Dios, creador de todo lo que existe. Que nada está por encima de Él. Porque cuando no pensamos así, ¿sabe? Empieza a haber desunidad. Cuando yo creo que Marx tiene la razón y Cristo no, en la iglesia empieza a haber desunidad. Cuando yo tengo en más alta estima a mi político favorito que a Cristo, empieza a haber desunidad donde quiera que yo hablo y me paro. Cuando yo le empiezo a creer a las modas, a las filosofías modernas, cuando le empiezo a creer más que lo que la Biblia dice, entonces el cuerpo de Cristo se está fracturando, porque esa persona o esas personas están pensando diferente a lo que la Biblia dice. Y usted y yo necesitamos entender eso. No podemos ser la grieta que empiece a derribar algo. Usted y yo no somos llamados a ser la grieta que destruya la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Usted y yo no podemos prestarnos para que por medio de nosotros entre la maldad, entre la destrucción, entre el enemigo. No podemos prestarnos a eso. Necesitamos declarar que solamente hay un Señor, Cristo, una sola fe. Él nos salva, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todo. Lo está diciendo este pasaje de la Biblia, pero necesitamos creerlo y vivirlo. ¿Cuántas veces no decimos, ay, que la iglesia esté unida, que mi familia esté unida, que en mi casa haya armonía y paz? Sí, hermanos, todos queremos, pero entonces pongámonos las pilas nosotros para no ser la grieta por donde entre el enemigo a partir y a destruir y a robar y a hacer y a deshacer. Seamos ese lazo fuerte que no se dobla. Seamos ese lazo fuerte que no se doblega. Donde la palabra de Dios viva y eficaz obre en nuestra vida. Vamos a la segunda pregunta. Entonces ya contestamos que debe incluir la verdadera unidad. La segunda pregunta dice, ¿cómo se manifiesta la verdadera unidad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Sí? Pensando siempre igual, diciendo a todo que sí para que no se vaya a enojar tal o cual persona. No. Vamos a leer el versículo 7. Dice, Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Entonces, la unidad se manifiesta, hermanos, como un regalo de Dios cuando le seguimos en obediencia. Y ese regalo es generoso porque es capaz de mantenernos unidos a Él, unidos a su cuerpo, es decir, a la iglesia, y unidos al trabajo de su obra. ¿Cómo se manifiesta la verdadera unidad? En que pongo a trabajar el don que Cristo me ha dado. Pongo a trabajar el don que el Espíritu Santo me ha dado. No digo ni pienso, pues es que otros pueden hacerlo, ¿verdad? Hay quizá un síndrome en nuestra sociedad de querer hacerlo más fácil. ¿Sí? En el trabajo, querer hacerlo más fácil. Miren, un ejemplo nada más sencillo. Para el 16 de septiembre, cuando hacemos la fiesta mexicana, ¿sí? Y el hermano Guerrero pone ahí, ¿verdad? Los platillos a los cuales usted puede participar, todos se pelean por traer la lechuga. ¿Sí o no? Todos dicen, yo la lechuga.
A veces queremos lo más fácil y espiritualmente queremos lo más fácil, que no me pese, que no me cueste. Estamos acostumbrados malamente a esa actitud. Pero Dios nos ha dado un generoso don, un poderoso don a través de su Espíritu Santo que nos llama a la unidad. Y ese llamado para que estemos unidos se manifiesta cuando me pongo a trabajar, cuando rompo las cadenas de la flojera, de la apatía o de miles pendientes que pueda tener y me pongo a servir en lo que el Señor me está mostrando. Así se manifiesta la verdadera unidad. Vamos con el versículo 8. Léalo conmigo. Por eso la Escritura dice, cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. Reina Valera dice, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los santos. Entonces, ¿a qué se refiere? A que Él llevó nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado. ¿Sabe? Cristo nos dice, echa para acá tu pecado y yo te lo cambio por un don poderoso que puedes usar. Eso es lo que nos dice Cristo. Echa sobre mí tu pecado. Trae tu pecado, échalo sobre mí. Yo lo llevo y te lo cambio, ¿verdad? Por el don del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo y ese don generoso o esos dones para poder servirle, para poder trabajar en su obra. Por eso la verdadera unidad se manifiesta en nuestras acciones, porque Cristo llevó nuestra maldad para que nosotros no tuviéramos que, o no tuviéramos impedimentos para mostrar que le amamos a Él, que amamos a nuestro prójimo. Cristo limpió el camino para que la verdadera unidad se manifieste. Entonces, mi resentimiento, mi amargura, hay que echarla sobre Cristo para que la unidad verdadera se manifieste. Mis celos, mis angustias, mi tristeza, mi flojera, mi apatía, hay que echarla sobre Cristo para que la verdadera unidad se manifieste. Y estoy hablando de en la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera. Por eso, Dios nos invita para que echemos toda ansiedad sobre Él. Toda carga, todo pecado, todo lo que nos esté frenando. Vamos a leer el 9 y el 10. Dice así, ¿qué significa eso que subió? Pues significa que primero descendió a la tierra. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Mire, en tercer lugar, la verdadera unidad se manifiesta en que Cristo vino al mundo para salvarnos. Y no puede haber una verdadera unidad si no nos entregamos por completo a Cristo. Porque esa unidad es propiedad de Dios y le da a quienes, se la da a la unidad a quienes le siguen. Mire, este versículo 9 y 10 se ha malinterpretado muchas veces. Déjeme leerlo en Reina Valera y usted lo puede comparar con el que está aquí en la pantalla. Dice, perdón, es que el aire me movió la cita. Dice así, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muchas veces se ha malinterpretado este pasaje pensando que lo que se dice aquí es que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, y los que mal interpretan la Biblia dicen, es que bajó al infierno, es que bajó al lugar de los muertos. No, hermanos. El contexto nos está diciendo que descendió del cielo a la tierra, a las partes más bajas, a donde hay necesidad, con los que necesitaban la salvación. Porque si entonces no, el 11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo me pregunto, ¿de entre los muertos o de entre los vivos? Entre los vivos de su iglesia.
Entonces, ¿por qué nos vamos por otro camino pensando que este pasaje se refiere a que Cristo descendió al infierno y a los muertos? No, el contexto nos da la solución. Está hablando de su iglesia, está hablando de los dones del Espíritu Santo, de lo que Él hizo por los vivos, por usted y por mí. Y que entonces Él nos da la salvación, nos da ese regalo maravilloso que se manifiesta en una nueva vida cuando ponemos nuestra fe únicamente en Cristo. Entonces, así se manifiesta la verdadera unidad. Cuando creemos que Cristo es todo y en todo y por todo. Cuando creemos que Él vino al mundo para rescatarnos. A cada uno de nosotros, pecadores, que estábamos lejos de Dios y que ahora Él nos ha llenado con su Santo Espíritu, nos ha llenado de vida eterna. Por eso, quiero animarles para que dejemos que la verdadera unidad se manifieste en nuestra vida, ¿sí? Siguiendo a Cristo, siendo llenos del Espíritu Santo, sirviendo con los dones que Él nos ha dado. Vamos al versículo 11. Dice así: Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias y a otros el de ser pastores y maestros. Entonces, para poder manifestar la verdadera unidad, hermanos, necesitamos entender que hay diversidad de dones. No ponernos celosos por los dones que otros tienen y tampoco menospreciar los dones que otros tienen, sino usar lo que Dios nos ha dado, valorar lo que Dios nos ha dado para poder servirle. Si queremos tener y experimentar una verdadera unidad en la casa, en la familia, en la iglesia, necesitamos entender que hay diversidad de dones, talentos, capacidades. Y no ponernos a pelear o a discutir porque no se hacen las cosas como yo quisiera, no desanimarnos porque algo está pasando que no nos gusta, sino más bien glorificar a Dios y unirnos a lo que Dios está haciendo. Vamos al versículo 12. Dice: Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Entonces, entendamos bien que la verdadera unidad se manifiesta en medio de seguidores de Cristo. Él quiere fortalecernos. La última parte de este pasaje dice: para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Entonces, no podemos decir, bueno, voy a guardar este talento, voy a guardar este don que Dios me ha dado, al fin no se necesita. No, pongámoslo a practicar. Practiquémoslo, echemos a trabajar lo que Dios nos ha dado. No podemos pensar, es que pues que otros lo hagan, que otros traigan, que otros ofrenden, que otros diezmen, que otros participen, que otros vengan, que otros vayan. No podemos ponernos a pensar de esa manera, sino, como dice el versículo 12, Él dio dones, ¿para qué? Para prepararnos, para que seamos capacitados para toda buena obra, para ante la necesidad entrarle de frente, para no pensar, bueno, es que otro lo haga, sino uno mismo poder ser valiente y esforzado y hacer lo que el Señor nos está mostrando. Vamos al versículo 13. Dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Entonces, la verdadera unidad se manifiesta como un trabajo constante. Como un trabajo constante, hermanos. ¿A poco porque usted comió ayer lechuga ya bajó 20 kilos? Porque usted caminó ayer 5 kilómetros, ya se le marcaron los músculos de las piernas. Claro que no.
Entonces, espiritualmente a veces, es que me esforcé por hacer algo bueno. Gloria a Dios, sígalo haciendo. ¿Cuándo? Cada instante de su vida. Cada instante de su vida hable bien, sea amable, sea humilde. Cada instante de su vida honre a Dios, sirva. Cada instante, no nada más el domingo, lunes, martes, miércoles. Cada instante de su vida. Así se manifiesta la verdadera unidad, que realmente uno está unido a Cristo y que realmente está comprometido con su iglesia. El Señor quiere que el trabajo que hagamos sea continuo, que no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, que no nos cansemos de hacer lo correcto, que por nuestras venas fluya el Evangelio, que por nuestras venas circule la palabra de Dios, el Espíritu Santo dominando nuestra vida. Necesitamos que el Señor se manifieste en esa verdadera unidad, trabajando constantemente. No dejemos el trabajo de la obra de Dios al azar, sino que nuestra unidad con Cristo debe movernos a trabajar en una unidad que enriquezca a la iglesia, para que seamos maduros. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué resultados hay en la verdadera unidad? Ya vimos cómo se manifiesta la verdadera unidad, ya vimos qué incluye la verdadera unidad, pero bueno, ¿qué resultados hay en la verdadera unidad? Estos versículos del 14 al 16 nos hablan las grandes bendiciones que hay en buscar, la verdadera unidad. Vamos a leer el 14. Dice, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Mire, el primer resultado que nos muestra en este pasaje de practicar la verdadera unidad con Cristo y con otros cristianos es que nuestro carácter y temperamento madura. Las emociones y las modas no nos dominan, ahora lo hace el Espíritu Santo. Ese es el resultado de vivir en una verdadera unidad. Dice este pasaje, no nos portaremos como niños. ¿Cómo es un niño? Inmaduro, inseguro, impaciente y muchas cosas que empiezan con in. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le falta crecimiento, le falta sabiduría. Y muchas veces la palabra de Dios nos está advirtiendo que no seamos como niños inmaduros, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, que maduremos, que seamos capaces de experimentar el resultado de la verdadera unidad. Miren, hoy vivimos en un tiempo donde hay muchas corrientes, hay muchas ideas, hay muchas filosofías. Estaba viendo el video de una persona, ¿verdad?, que estaba diciendo, bueno, es que él es español y es un español de tez blanca. Entonces, él con quien estaba platicando le decía, ¿qué pasa si yo te digo que yo me percibo como un afroamericano? Y le dice quien lo entrevista, no, pues pensaría que estás loco, porque mira, tu tez es blanca, eres español y tu raza es diferente. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué cuando alguien dice que se percibe, un hombre que dice que se percibe como mujer, porque es un delito llevarle la contra? O cuando una mujer se percibe como un hombre, porque es un delito llevarle la contra. ¿Por qué cuando una adolescente de 15 años que pesa 60 kilos se percibe como que pesa 120 y se empieza a meter el dedo para vomitar 3 o 4 veces al día? Porque ahí sí le decimos, estás mal, ocupas ayuda para cambiar tu percepción. ¿Y por qué en lo de género? ¿Por qué no? Vivimos en un tiempo así, donde el enemigo está usando la identidad de género, el movimiento feminista y otros movimientos para atacar lo que Dios ha creado.
Génesis nos habla de que Él creó la familia y los bendijo. Y todo lo que Dios ha creado, el diablo quiere destruirlo. Por eso, usted y yo necesitamos estar firmes en unidad con Cristo, en unidad como iglesia, para ver los resultados de nuestra fe, de caminar con el Señor hacia la madurez y no ser como niños, no ser como un barco que se lo lleva la corriente para acá, que viene alguien y nos dice, es que Cristo viene en el 2025 y le creemos. Y después dice, no, Cristo viene en el 2030 y le creemos. Y luego dice, no, es que viene una nueva pandemia y le creemos. O sea, y estamos así está mucha gente. Nos hacemos para donde calientan gordas, como se dice. Mis hermanos, necesitamos madurar. Que nuestro carácter, nuestro temperamento madure. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. No al tanteo. No. El Espíritu Santo no guía al tanteo. El Espíritu Santo nos habla y nos muestra la verdad, tal cual es, tal cual dice la Biblia. Y usted y yo necesitamos entenderlo, creerlo y vivirlo. Vamos al versículo 15. Dice, por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza. Entonces, otro resultado de practicar la verdadera unidad es que siempre reconoceremos que Cristo está por encima de todo. ¿Sí? Si usted no cree que lo que la Biblia dice es más importante, es más sabio y es la verdad absoluta, entonces vamos a provocar desunidad. Si yo creo que lo que un hombre dice es más importante y mejor que lo que la Biblia dice, vamos a provocar desunidad. Si usted cree que venimos del chango, en vez de que fuimos creados por Dios, vamos a provocar desunidad. Por poner un ejemplo así fácil. Pero hay miles de ejemplos donde hoy la gente menosprecia el matrimonio, la gente menosprecia la familia, la gente menosprecia a los padres, a los hijos, a los ancianos, a los bebés dentro del vientre de la madre. Y menosprecia el don de la vida que le ha dado a la mujer de llevar una nueva vida en su vientre. No es el cuerpo de ella, es una nueva vida que Dios está formando, no es su cuerpo. Por lo tanto, no tiene la capacidad de decidir sobre esa nueva vida, porque no es su cuerpo, es una nueva vida. Y usted puede pensar diferente y le respetaré, pero la Biblia dice lo que yo acabo de decir. La Biblia dice que Dios nos creó hombre y mujer y que le dio la capacidad a Eva, la primer mujer, de llevar a sus hijos en su vientre, de crear nueva vida. Y pasajes en la Biblia refrendan que el Señor nos conoce, nos crea desde el vientre de nuestra madre. Entonces, todo este movimiento que se genera, que se orquesta por la maldad, trata de destruir lo que Dios ha creado y lo que Dios ha pensado para bien. Por eso, si no estamos unidos a Cristo, si no estamos unidos a su palabra, vamos a terminar creyendo un montón de cosas que no dice la Biblia. Y eso traerá desunidad siempre. Y yo le invito para que analicemos todos lo que estamos creyendo, a quién le estamos creyendo, por qué lo estamos creyendo. Cristo, como dice el versículo 15, es la cabeza, es sobre todo. Amén. Muchas veces decimos, Cristo es la cabeza, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, y entonces, ¿por qué no le hacemos caso?
¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no nos cuadramos ante lo que Él dice? ¿Por qué no le obedecemos? Necesitamos entonces comportarnos a la altura de lo que decimos. Él manda, nosotros obedecemos. Y cuando nos dice que compartamos la verdad con amor, no luchemos contra su voluntad. Vamos con el versículo 16. Dice, el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él todas las partes del cuerpo están ligadas y mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Entonces, cuando la iglesia practica la verdadera unidad, cumplimos nuestra función. Cuando practicamos la verdadera unidad, cumplimos nuestra función. Se da el crecimiento en todos los ámbitos de la iglesia y esa unidad con Cristo y esa unidad con los demás hermanos se fortalece para no apartarnos de Él. Dice este pasaje que toda la iglesia, todo el cuerpo depende de Cristo. Otra vez volvemos al pasaje del Evangelio de Juan, porque separados de Él, nada somos, nada lograremos, nada podemos hacer. Pero muchas veces luchamos contra eso. No, Señor, fíjate, déjame te enseño que en este tiempo yo puedo. Déjame te enseño, ¿verdad?, que ahora los tiempos han cambiado y fíjate, y pretendemos ser felices fuera de la voluntad de Dios. Fingimos sentirnos plenos lejos de la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo de apariencias, donde, jijiji, jajaja, todo bien, pero por dentro está que nos carcome la tristeza, la angustia, el dolor, porque no hemos querido hacerle caso a lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Yo les invito, hermanos, para que regresemos a la palabra, regresemos a lo que Dios nos dice, creámosle primero a Dios, creámosle únicamente lo que Él nos dice en su palabra. No titubeemos en lo que debemos ser firmes. El Señor nos está desafiando para que practiquemos la verdadera unidad en Cristo y con las demás personas. No practiquemos la unidad con nuestro egoísmo. No practiques la unidad con tu egoísmo. No practiques la unidad con el pecado, con la mentira, con la deshonestidad. No practiques la unidad con lo que va fuera de la voluntad de Dios. No te unas al mundo. Unámonos a Cristo y dejemos que de Él fluya esa agua de vida que puede saciar nuestro ser. Les invito para orar. Ahí en su lugar, hermanos. Yo quiero invitarle para que usted ore al Señor y le diga, Dios, ayúdame a experimentar la verdadera unidad. Me has mostrado lo que tengo que incluir en mi vida. Ayúdame a ser valiente. Me has mostrado cómo se manifiesta la verdadera unidad. Ayúdame para que el fruto de tu Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Me has mostrado, Señor, los resultados que hay en la verdadera unidad. Que me goce, Señor, percibiendo y experimentando cómo tú trabajas. Guíanos, Padre bendito, a todos. Que tu iglesia siga creciendo, que sigamos madurando, que sigamos resistiendo las tentaciones, avanzando, Señor, con tu obra, resistiendo al diablo y no caer, Padre eterno, en lo contrario, en las filosofías del mal, en cosas, Señor, que no van de acuerdo con tu palabra. Perdona, Señor, las veces cuando nos dejamos engañar por el enemigo. Perdona, Señor, las veces cuando creemos en cuentos, fábulas y no creemos en tu palabra. Perdona, Señor, cuando pensamos que alguien que tiene un doctorado y una maestría sabe más que tú, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Padre eterno, para vivir tu palabra, para creerte.
En el nombre de Cristo Jesús, destruye las mentiras que hemos creído. En el nombre de Cristo Jesús, arráncalas de nuestra mente, Señor, y que podamos vivir la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, trae sanidad, trae un renuevo a esta iglesia. Bendito seas, Padre eterno. Queremos que tú te muevas y te manifiestes en nosotros con tu Espíritu Santo. Guíanos, guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo y que podamos disfrutar esa vida nueva que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor bendiga este tiempo tan hermoso.